Raúl, a Alfredo Brito, presidente de la Departamental de La Libertad. Bien, Alfredo, ¿cómo le va? Buenos días. Raúl, muy buenos días. Un saludo muy especial para tu plantel deportivo. Aquí, Raúl, por Trujillo, con los quehaceres propios de mi persona, y bueno, ya pasó un poco la tormenta, esperemos realmente pues que las cosas tomen su rumbo que deben tomar en cuanto a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Señor Brito, buenos días. Ahora, ya que usted menciona Trujillo, la capital de la primavera, pero ahora tiene dos representantes del fútbol profesional, ¿no? Manucci y Vallejo. Así es, amigo, aunque está perdiéndose lo que es la capital, no de la primavera, pero sí la capital de... ¿Está haciendo frío en Trujillo? Créame que siempre el mismo frío que Lima, o sea... Ah, caramba. Sí, en realidad el mundo está cambiando, ¿no? Porque nunca, después de 30 años que yo vivo en esta ciudad, la verdad que me llama la atención, porque nunca hemos tenido un frío como este, ¿no? Igual Garúa como en Lima, el clima terrible, bajo, digamos no bajo cero, pero sí estamos a 13, 12, 16, es un frío terrible. Bueno, esos son los efectos del calentamiento global. Pero hablando de calentamiento... Creo realmente que esto está haciendo los efectos negativos realmente para la humanidad, ¿no? Así es, y hablando de calentamiento, usted estuvo presente en la última asamblea de base de la Federación Peruana de Fútbol, donde hubo 31 votos a favor, 7 clubes de primera, UTC, Binacional, Comercio, Universidad, Pirata, Manucci, Vallejo, y 24 clubes departamentales. Hubo 4 en contra, 3 clubes de primera, Alianza Lima, Cristal, Cantolao, y una sola departamental, la departamental de La Libertad, justamente presidida por usted. Hubo 4 abstenciones, Municipal, Boys, Melgar, Garcilaso, lo cual quiere decir que no estaban de acuerdo, o no estaban de acuerdo en todo y estaban de acuerdo en algo, entonces prefirieron abstenerse. Y hubo 4 clubes ausentes, San Martín, la U, Huancayo y Ayacucho. ¿Qué nos puede decir señor Brito respecto a esto, que por lo que se ve la Liga 1 está partida, no hay una unidad, porque vamos a suponer que los que votaron en contra y los que se abstuvieron votaban en bloque, eran 7 en contra y 7 a favor? ¿Qué nos puede decir de lo sucedido? ¿Cuál va a ser el futuro del estatuto? ¿Se va a volver a votar? ¿Se va a negociar? ¿Se va a conversar? ¿Se va a dialogar para modificar los artículos donde no hay consenso, ¿no? ¿O esto va a seguir así indefinidamente? Bueno, en primer lugar tengo que aclarar algo. Alfredo Brito no votó en contra. Lo que Alfredo Brito quería, y solicité yo, que se dé 40 días, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, nunca me llegó los estatutos antiguos, nunca me lo llegó, me dijeron que sí lo habían mandado en mi correo, pero yo tengo correo aquí en el celular, ¿no? Nunca me llegó. Bueno, yo lo obtuve a través de un amigo, ¿no? Que me los envió y con eso, pero fue 2 días antes, creo. Entonces, en 2 días no se puede hacer un análisis, no se puede hacer un estudio profundo para ver qué cambios necesita. Yo estaba de acuerdo que la Federación Peruana debe tener estatutos nuevos. ¿Por qué? Porque hace 25 años esos estatutos es más de lo mismo. Entonces, es cierto que el universo de miembros bases sean más correctos. Yo nunca me opuse a eso. Yo lo que me opuse es que no se debe aprobar en esa asamblea donde fuimos combinados prácticamente. ¿Ustedes recuerdan las declaraciones que ha hecho el secretario general? Que si no aprobábamos los estatutos, la FIFA iba a intervenir, iba a formar una junta transitoria, qué sé yo. Y bajo esa amenaza, pues no puede ser, no es compatible en realidad en lo que los miembros base tenemos que opinar al respecto, decir qué es lo que está mal. Mire, yo les voy a poner un ejemplo de un artículo donde dice que debe estar el sexo femenino
en cualquiera de las listas. Alfredo Brito muy hábilmente, supuestamente quiere postular. Habla con las dos señoras que son del sexo femenino y le digo, señoras, mire, yo quiero postular y necesito que ustedes vengan a mi lista. Prácticamente, si esas dos personas del sexo femenino vienen a mi lista, ya somos ganadores, porque no hay una tercera que pueda ir en la segunda lista. Entonces, como es una obligación que tiene que llevar a una persona del sexo femenino, simplemente ya no podría postular. Entonces, eso hay que aclararlo, eso hay que decirlo en el estatuto, no después de nadie, no, que hay que interpretarlo, como se quiso interpretar, pues, en cuanto al porcentaje para aprobar los estatutos de la federación, ¿no? Entonces, yo le hice una pregunta muy puntual al miembro de la FIFA y le dije, no, con todo respeto, quería que me diga él cuál era el artículo, ¿no? O cuál era las normas que estábamos infringiendo para que en realidad se diga de que se va a intervenir la federación. No había ni uno, y fue tan claro el miembro de la FIFA que dijo, lo que ha pedido el señor que hizo uso de la palabra primero, es bien claro, él está de acuerdo, y eso es lo que yo dije, yo estoy de acuerdo, que los estatutos deben cambiarse. No estaba de acuerdo en que se apruebe en ese momento, es diferente. Entonces, al final, bueno, no se logró los 35 votos que requerían y, bueno, ahora están citando para el día 14, creo, de septiembre ya para la aprobación, pero hay que corregir. Claro. Hay que hacer un estudio y ir con propuestas que realmente beneficien al fútbol peruano. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, sí, que no se venga con amenazas, pues, no a decirnos que no, pues eso ya pertenece a épocas dictatoriales, pues estamos en un país democrático donde las instituciones también gozan de ese privilegio democrático, ese sentimiento, ese mandato democrático que hay que escuchar a todos, hay que polemizar, hay que dialogar, no es cuestión de decir y amenazar, pues si ustedes no hacen eso, les va a caer la quincha. ¿Qué es esto? No estamos en un país de dictadores, y en el deporte no debe haber dictadores absolutistas. Se tiene que dialogar, se tiene que pensar y dar tiempo para que todo el mundo analice concretamente, serenamente, qué es lo que va a finalmente acordar o cuál es la propuesta que se lleva, cuándo se tiene que aprobar los estatutos, que viene a ser la carta magna del fútbol. Evidentemente es una cosa muy seria esto, y usted tiene razón, pues si no le llegó oportunamente los estatutos para que los lea, los analice tranquilamente, no es cuestión de precipitarse, su voto a favor, ¿no es cierto? Entonces tiene usted todo el derecho de haber dado esa opinión. Usted no se opone, lo acaba de decir claramente Alfredo. No, pero yo coincido con lo que dice el señor Brito. Sí, claro que sí. En el sentido de que este cuco de la FIFA, pues yo creo que hace tiempo lo tumbamos, este cuco de la FIFA, ¿no? Pues, después de lo que pasó en el FIFA Gate, porque para que la FIFA pueda intervenir acá en la Federación Peruana de Fútbol, primero la FIFA tendría que señalar cuál es la infracción, como bien lo ha dicho el señor Brito, cuál es la infracción que ha cometido la Federación Peruana de Fútbol a rechazar en parte o en todo el estatuto. Hay que recordar que la asamblea de base de la Federación Peruana de Fútbol es soberana, es magna, y ellos pueden tomar la decisión que quieran y no tienen ningún mandato imperativo, ¿no? Raúl, mira, al margen de esto, si queremos ir pues a un proceso electoral, que tengamos un proceso electoral transparente, democrático, donde haya igualdad. Aquí no hay eso, ¿no? Entonces, algo que se tiene que dialogar, por ejemplo, se presentan los estatutos en la asamblea y no se quería dialogar punto por punto, o sea, simplemente se votara por aprobar y punto. Y eso no es así, pues. Nosotros tenemos el mismo derecho que los directores de la Federación Peruana. Un punto que para mí es primordial, que para mí es importante, y yo creo que la mayoría de
los asambleístas era tan importante. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Es más de lo mismo. Para votar o vacar a un director de la Federación Peruana, se requería el 80% de los miembros base. ¿Qué significaba eso? Significaba que, por ejemplo, si queríamos vacar a un director, el director de la Federación tenía que votar en contra de él mismo para llegar a ese porcentaje. Eso es inaudito, pues, ¿no? Eso hay que cambiarlo. Sé que lo han cambiado, un juego de números. Sé que lo han cambiado, pero que nos escuchen a nosotros. Para que nunca más haya un corrupto en la federación. 50+1. Se acabó el problema. Así es, señor Brito, algunas cosas está bien 50+1 porque esa mayoría calificada de 80% son para cosas pues ya fundamentales, porque es excesivo reunir el 80%, casi imposible. Ahora, estos estatutos se hacen para poder hacer las nuevas elecciones, pero en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia, en estas 8 federaciones, las elecciones han sido sin el estatuto modelo de la FIFA. Solamente en Uruguay, que fue intervenida por otro tema, se han realizado las elecciones con el nuevo estatuto, hecho en coordinación con la FIFA. ¿Por qué acá en el Perú no se pueden hacer las elecciones si se han hecho en estas otras 8 federaciones? Efectivamente. En esos países se ha hecho con las elecciones, con el estatuto antiguo. Con sus estatutos tradicionales. La FIFA no ha dicho nada, todo está bien, pero yo no quiero eso, con toda sinceridad. Yo no quiero que se haga con los estatutos antiguos, porque requiere cambio en la Federación Peruana, requiere que su universo de miembros bases sean realmente con equidad, que haya igualdad de condiciones. Eso es lo que yo pienso. No sé qué pensarán el resto miembros de la Asamblea de Bases, pero hay que hacer algo. O sea, no solamente pues pensemos de que porque el mal ejemplo que pudieron tener estos países. No, yo no quiero eso. Yo quiero que se modifique, porque es importante que hace 25 años estamos con un estatuto que realmente tiene vacíos, tiene errores, y eso hay que corregirlo, pero hay que corregirlo en conjunto. No se puede venir a decir, señores, vamos a votar por el sí o por el no. ¿Qué es eso? ¿Nosotros que no tenemos el mismo derecho que tienen ellos? No, un momentito, señor, acá si nos tiene que escuchar. Eso es lo que yo pedí. Bueno, y finalmente, ¿qué acuerdo tomaron, señor Brito? ¿Va a haber una comisión que va a revisar los estatutos? ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, en el caso propio de mi liga departamental, yo voy a mandar por escrito lo que creo que debe corregirse y lo que creo que está mal. Porque, y eso que se discute en la asamblea, pues no que se diga, a ver, ¿están de acuerdo con ella? No, un momentito, hay que explicarles el por qué se está modificando esto. Hay que explicarles para que entiendan, porque hay mucha gente que de repente dice, bueno, ¿y por qué está pidiendo eso? Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de las llamas, se tiene que poner claramente, en el caso de que no haya un sexo femenino más, que se presente pues sin ese requisito, pero que no venga pues el vivo va a coger a las dos o le va a pedir a las dos damas para que acompañen en su lista y el otro ya no puede prestar nada, ¿no? Hay cosas realmente que se tienen que hacer. Yo saludo realmente que la FIFA haya determinado también de que se postergue y que bueno pues discutamos esta situación, no por el beneficio propio de cada persona, sino por el beneficio del fútbol peruano, ¿no? Bueno, lo que usted dice es correcto, no se puede votar a fardo cerrado un estatuto, no sé cuántos artículos serán, 70, 80, que creo que como 60 páginas que tiene el estatuto, porque lo que tiene que hacer es debatirse artículo por artículo donde haya diversidad de opiniones, porque uno puede estar de acuerdo con un artículo y no con otro, ¿no? Claro, inclusive se puede hacer comisiones, ¿no? Una comisión, por ejemplo, fútbol la primera, en la segunda, ¿no? Que ellos se reúnan y vean qué cosa es
y hacer un análisis de todo y aprobar lo que realmente